Entonces, histológicamente, vamos a tener que de afuera para adentro tenemos su cápsula y tenemos a la corteza y a la médula. A su vez, la corteza de afuera para adentro tiene tres capas. La capa glomerular, que es pequeña, que va a producir principalmente mineralocorticoides. Dentro de estas tenemos a la aldosterona. Luego tenemos a la capa fascicular, que es la más grande, que va a producir glucocorticoides como el cortisol, la cortisona y la corticosterona. Y la zona reticular, que es la más interna de la corteza, que va a producir las hormonas sexuales como andrógenos y estrógenos. Y en la parte media tenemos a la médula, que como hemos visto deriva de la cresta neural, del ectodermo, células del sistema APUT, y van a producir a las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Dentro de la corteza de la glándula suprarrenal se va a producir la esteroidogénesis, ¿no? En las diferentes capas, que es la formación de las diferentes sustancias. La esteroidogénesis se va a dar a partir del colesterol. Gracias a la proteína START se va a convertir el colesterol en pregnenolona. Y la pregnenolona es el precursor de las diferentes sustancias, ¿no? Tenemos que la pregnenolona, gracias a esta enzima 3-beta deshidrogenasa, se va a convertir en progesterona y por acción de la 21-hidroxilasa se convierte en desoxicorticosterona, y corticosterona, gracias a la aldosterosa sintetasa, se va a convertir en aldosterona en la capa glomerular, ¿no? Entonces el principal mineralocorticoide es la aldosterona. A nivel de la capa fascicular, la pregnenolona, gracias a la acción de la 17-alfa-hidroxilasa, se convierte en 17-hidroxipregnenolona, luego esta se convierte en 17-hidroxiprogesterona, por acción de la 21-hidroxilasa se convierte en desoxicortisol y este se convierte en cortisol. Entonces en la capa fascicular no hay esta enzima aldosterosa sintetasa y no se produce aldosterona, se produce cortisol. Y en los andrógenos, ¿no? A partir de la pregnenolona se van a convertir en 17-hidroxipregnenolona y esta se convierte en dehidroepiandrosterona, esta luego en androstenediona, luego la testosterona y finalmente en dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente. Esto se da en la capa reticular. Entonces cada una de las capas tiene sus diferentes hormonas. ¿Cómo se regulan entonces estas capas? La zona glomerular se va a regular gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la zona fascicular y reticular se va a regular gracias a la ACTH. La ACTH, cuando está en concentraciones muy elevadas, puede estimular la secreción de aldosterona, pero solamente en situaciones patológicas. Normalmente no. El eje hipotálamo hipofisario suprarrenal entonces va a comenzar igualmente en el hipotálamo, donde se va a producir la CRH. La CRH en el hipotálamo va a estimular a la adenohipófisis para la producción de ACTH. Y la ACTH va a estimular a la corteza adrenal para la producción principalmente de glucocorticoides, ¿no? Que tienen acciones metabólicas, antiinflamatorias e inmunosupresoras. Y en menor proporción, muy pequeña proporción, va a estimular a la zona glomerular, porque la zona glomerular principalmente va a estar regulada por la angiotensina 2 y la hiperpotasemia. Esto va a estimular la secreción de aldosterona para regular el metabolismo hidrosalino. La regulación del eje renina-angiotensina-aldosterona entonces se va a dar gracias a la concentración de potasio. Cuando hay un aumento de potasio en la sangre, entonces inmediatamente se va a liberar la aldosterona. Esta aldosterona tiene la función de retener el sodio, o sea, reabsorbe el sodio a nivel renal. La reabsorción de sodio, ustedes saben que el sodio jala también agua, entonces aumenta el volumen circulante. Esto aumenta la presión de perfusión renal. Esto hace
que se active el aparato yuxtaglomerular que se encuentra en el glomérulo y libere renina. Esta renina tiene la acción de transformar el angiotensinógeno que se produce en el hígado y lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2 a nivel pulmonar y la angiotensina 2 va a liberar aldosterona. Entonces, este es el eje, cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona. Los glucocorticoides, en cambio, van a actuar a nivel del metabolismo, van a actuar a nivel del sistema inmunológico y van a ser antiinflamatorios, ¿no? Entre los efectos metabólicos tenemos que inhiben a los fibroblastos, el colágeno y el tejido conectivo. Inhiben la formación ósea y estimulan la resorción ósea. Quiere decir que favorecen a la osteoporosis. Por eso es que las personas que utilizan glucocorticoides a dosis altas tienen alta posibilidad de tener osteoporosis. Potencia la acción de la PTH y la vitamina D3 en el hueso, reduce la absorción intestinal de calcio y aumenta la excreción urinaria de calcio. También van a favorecer al desarrollo de los órganos fetales, ¿no? Principalmente de los pulmones fetales. Inhibe el crecimiento de los niños. Aumenta la liberación de polimorfonucleares, disminuye la producción de linfocitos, monocitos y eosinófilos, disminuye la migración de células inflamatorias a la lesión. Va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, inhibe la secreción de interleuquina 1, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el tono vascular, regula la expresión de los receptores adrenérgicos y regula la síntesis de renina. Favorecen la retención de sodio, la excreción de potasio, aumenta la presión arterial, esto está mediado por los receptores de los mineralocorticoides. Aumenta la filtración glomerular y si se da a dosis muy altas, ya como efecto farmacológico, favorece la euforia, depresión, psicosis, disminución de la memoria. Los andrógenos son los precursores de la testosterona y la dihidrotestosterona, ¿no? Que es el andrógeno más potente. Se va a dar, ¿no?, la conversión de androstenediona a testosterona en los varones y en las mujeres la testosterona también va a producir la dihidrotestosterona. Los glucocorticoides sintéticos que tenemos en el mercado son aquellos que van a tener potencia antiinflamatoria y potencia para retener sodio. Entonces, para escoger el uso de uno u otro glucocorticoide, necesito ver qué es lo que quiero en el paciente. El cortisol o hidrocortisona tiene una potencia antiinflamatoria de 1 y una potencia para retener sodio 1, ¿no? La fludrocortisona tiene una potencia para retener sodio de 125, o sea, es bastante potente. Eso quiere decir que la fludrocortisona puede reemplazar a la aldosterona. En cambio, los otros glucocorticoides como la prednisona, la metilprednisolona, la betametasona, dexametasona que tenemos en el mercado, tienen muy poca capacidad de retener sodio, ¿no? Y en cuanto a su acción antiinflamatoria, las más potentes son la betametasona y la dexametasona. A ver, veamos. Los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la glándula suprarrenal. ¿En qué capa? Glomerular. La respuesta es la respuesta A. La liberación de la ACTH por la hipófisis no está controlada por la CRH, la hormona antidiurética, el cortisol plasmático, el ciclo sueño-vigilia o la renina. La ACTH está estimulada por la CRH y también por la ADH. La hormona antidiurética también libera ACTH. Obviamente el cortisol plasmático, ¿no?, que cuando está disminuido va a aumentar la ACTH. También el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Recuerden que el ciclo de la ACTH y del eje suprarrenal en general es un ciclo circadiano de 24 horas.
En las primeras horas de la mañana aumenta su concentración y más o menos para las 4 o 5 de la tarde comienza a disminuir, por eso que en la noche hay sueño. La renina no tiene ningún efecto en regular a la ACTH. ¿Cuál de los siguientes glucocorticoides tiene mayor acción mineralocorticoide? Habíamos visto que la fluorocortisona es el principal glucocorticoide que tiene efecto mineralocorticoide, pero no está en esta lista. Eso es porque en nuestro país no hay fluorocortisona. En muchos países no hay porque es un medicamento poco usado. Entonces tenemos, ¿cuál de estos tiene mayor efecto mineralocorticoide? La hidrocortisona. La betametasona, dexametasona no tienen absolutamente nada de efecto mineralocorticoide. Uno de los siguientes efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. Favorecen la gluconeogénesis en el hígado. Eso es verdadero, porque los glucocorticoides aumentan los niveles de glucosa en sangre. Disminuye la eliminación de nitrógeno. Inhibe la respuesta inmunitaria. Aumenta la eliminación renal de agua exenta de solutos y protege contra el estrés. ¿Cuál es falso? La respuesta B, disminuye la eliminación de nitrógeno. Todas las demás sí son verdaderas. ¿Cuál de las siguientes no se produce en la corteza suprarrenal? Así es, la adrenalina se produce en la médula suprarrenal. La regulación de la secreción de la aldosterona se puede realizar por, excepto, entonces la aldosterona está regulada por los niveles de renina, los niveles de potasio, la angiotensina, la ACTH, pero no está regulada por la dopamina. Es falso en relación al cortisol. Se produce en la capa fascicular, verdadero. Es el glucocorticoide más abundante, verdadero. Aumenta la resistencia a insulina, verdadero. Es regulado por la GnRH. ¿La GnRH quién estimula? A la FSH y LH, no tienen ninguna relación con el cortisol. Eso es falso. Aumenta en la hipoglicemia, verdadero, ¿no? El cortisol es una de las principales hormonas contrarreguladoras y que se va a aumentar obviamente cuando hay hipoglicemia. Respuesta D. ¿Cuál de las siguientes hormonas no es un andrógeno? La androstenediona es un andrógeno, también la dihidrotestosterona, la dihidroepiandrosterona y la testosterona. La corticosterona es un glucocorticoide. Respuesta B. Ya para terminar, el metabolismo de los carbohidratos. El carbohidrato por excelencia que tenemos en el organismo es la glucosa, ¿no? Que es un monosacárido. La glucosa va a estar regulada básicamente por dos grupos de hormonas, las hormonas anabólicas y las hormonas catabólicas. La única hormona anabólica es la insulina, que tiene la función de ser hipoglicemiante, es decir, disminuye los niveles de glucosa de la sangre. Y las hormonas contrarreguladoras son hiperglicemiantes, es decir, aumentan los niveles de glucosa. Y estas van a actuar cuando hay hipoglicemia. Las principales hormonas contrarreguladoras son el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, la ACTH, la adrenalina y la hormona tiroidea. Normalmente, entonces, el páncreas va a producir
dos tipos de hormonas, la insulina y el glucagón. Cuando ingerimos alimentos, inmediatamente aumentan los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, entonces va a haber hiperglicemia. Cuando hay hiperglicemia, el páncreas va a aumentar la producción de insulina. La insulina va a viajar hasta el hígado y va a favorecer la formación de glucógeno. ¿Para qué? Para que esta glucosa que está elevada se convierta en glucógeno y se almacene. Entonces, esto va a hacer que los niveles de glucosa disminuyan en sangre. Cuando disminuyen los niveles de glucosa en sangre, inmediatamente, ¿no?, la glucosa baja va a estimular al páncreas para la producción de glucagón. El glucagón va a estimular la degradación del glucógeno, entonces va a liberar glucógeno y lo va a convertir en glucosa. Y la glucosa entonces va a aumentar la concentración en sangre y nuevamente se va a iniciar el ciclo. Eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Aumenta y baja la glucosa en función a estas hormonas. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la insulina? La insulina solamente actúa en 3 órganos, a nivel del hígado, a nivel del tejido muscular y a nivel del tejido graso. En estos 3 órganos va a favorecer la absorción de glucosa desde la sangre hacia estos órganos. A nivel hepático va a aumentar el anabolismo, es decir, va a favorecer la captación, almacenamiento y utilización de la glucosa, favoreciendo la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno, favoreciendo la captación de glucosa y favoreciendo la degradación de glucosa mediante la glucólisis. También va a favorecer la síntesis proteica y la síntesis de los lípidos. Y va a disminuir el catabolismo, es decir, va a producir la glucogenólisis, la cetogénesis y la gluconeogénesis. Entonces la insulina disminuye estas funciones y va a aumentar estas otras. A nivel muscular va a favorecer la síntesis y almacenamiento del glucógeno. Sabemos que el glucógeno es la asociación de varios miles de moléculas de glucosa. Aumenta la síntesis y depósito de proteínas, ¿no?, favoreciendo todo el mecanismo de acción de las proteínas, y a nivel del tejido adiposo va a ahorrar lípidos, estimulando una enzima llamada lipoproteína lipasa. Esta enzima tiene la función de degradar a los lípidos. La insulina, para que actúe en sus órganos blancos, o sea, en el hígado, músculo, tejido graso, necesita un receptor. Este receptor, que está ubicado en la membrana celular, se va a unir a la insulina. La unión del receptor con la insulina va a favorecer a la fosforilación del mismo, y esto va a estimular a la acción de diferentes funciones dentro de la célula, lo cual va a terminar favoreciendo la mitogénesis, favorece la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno y el transporte de glucosa. El transporte de glucosa se va a dar gracias a la acción de esta sustancia, la cinasa trifosfato, es un trifosfato que va a favorecer a la expresión de los GLUT4. Los GLUT4 son transportadores de glucosa. Estos GLUT4 que están dentro de la célula van a viajar hacia la membrana celular y se va a abrir un canal. Este canal va a favorecer el ingreso de la glucosa dentro de la célula. En conclusión, la acción de la insulina es hacer que la glucosa ingrese a la célula y disminuya sus valores en la sangre. El principal transportador de glucosa es el GLUT4. También existen otros transportadores, el GLUT2, por ejemplo, que se encuentra en el páncreas, pero este es el más importante. Llamamos resistencia a la insulina cuando hay un bloqueo del receptor. Este receptor en los pacientes con diabetes tipo 2 está bloqueado. Entonces la insulina no tiene dónde actuar. Eso es lo que se llama resistencia a insulina. Cuando hay resistencia a insulina, lo primero que se va a producir es un aumento de los triglicéridos. Este aumento de los triglicéridos entonces va a favorecer a muchas alteraciones
va a producir aterogénesis. Y esto es lo que se va a ver en la mayoría de pacientes que tienen resistencia a la insulina o prediabetes, ¿no? Donde los triglicéridos están en concentraciones muy elevadas. Además de la insulina y el glucagón, que son hormonas que van a regular, ¿no?, la captación de glucosa o la liberación de glucosa hepática, también tenemos a las incretinas, que son un grupo de hormonas llamadas, son enteropancreáticas, llamadas incretinas, que son secretadas en el intestino en la presencia de glucosa. O sea, solamente cuando se ingieren alimentos se van a secretar estas hormonas. Estas dos hormonas son ampliamente conocidas, el GLP-1, que es el péptido semejante al glucagón, glucagón-like, de sus siglas en inglés, producido en las células L del yeyuno, ilion y colon, y tienen una vida media de 2 minutos. El GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es producido en las células K del duodeno, y también tiene una vida media muy corta, de 1 a 2 minutos. Ambas hormonas son degradadas por la enzima DPP4. Por eso es que su vida media es muy corta, porque rápidamente actúa esta enzima sobre estas incretinas y las va a degradar. ¿Cómo es esto? Cada vez que se ingieren alimentos, ¿no?, estos alimentos van a llegar al tubo digestivo, al intestino delgado, y la presencia de glucosa en el intestino delgado va a favorecer al GIP y al GLP-1. Ambas hormonas, ambas incretinas, se van a degradar rápidamente por la DPP4. Solamente tienen una vida media de 2 minutos. En esos 2 minutos deben actuar inmediatamente sobre el páncreas, antes que se degraden por esta enzima. En el páncreas van a actuar sobre las células beta, favoreciendo la liberación de insulina, y van a bloquear a las células alfa para que no liberen glucagón. Por lo tanto, su acción principal es aumentar la secreción de insulina y disminuir la liberación de glucagón. ¿Para qué? Para que el aumento de la insulina pueda favorecer la captación de glucosa que ha sido ingerida. Entonces, como ingerimos alimentos, la glucosa en sangre aumenta y necesito insulina para que esa glucosa vuelva a lo normal. Y obviamente se va a disminuir la producción de glucosa hepática porque ya se está produciendo un aumento de la glucosa gracias a los alimentos. Estas hormonas entonces mantienen el control fisiológico de la glucosa. Esto es independiente de si tiene o no diabetes. Entonces el paciente normal, la persona normal, regula sus niveles de insulina y de glucagón gracias a estas incretinas, que son el GLP-1 y el GIP. El problema de estas incretinas, como les digo, es que están degradadas por esta enzima y sus efectos son cortos, ¿no? 1 a 2 minutos. En el paciente con diabetes hay unos fármacos que bloqueamos esta enzima, y si bloqueamos esta enzima, los niveles de estas incretinas van a aumentar y van a mejorar estas funciones. En conclusión, ¿cuáles son las funciones de del GLP-1? Estimula la síntesis y liberación de insulina, retrasan el vaciamiento gástrico, inhiben el apetito, actúan también a nivel del hipotálamo en el centro del apetito, suprimen la secreción de glucagón del páncreas e incrementan la masa de las células beta y la expresión del gen de la insulina, es decir, incluso hacen crecer a las células beta. Muy bien, señale usted lo que corresponde a la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa en la resistencia a la insulina? ¿Qué aumenta? Los triglicéridos. Son órganos blancos de la insulina los siguientes, excepto el cerebro. Para que ingrese glucosa al cerebro no se necesita insulina. La glucosa ingresa sola. En cambio, en los otros tejidos sí se necesita insulina para que ingrese la glucosa. Los transportadores de glucosa más abundantes son los GLUT4.
La glucogenogénesis tiene como función, entonces, glucógenogénesis, formación de glucosa, no de glucógeno. Entonces, es producir glucógeno. Esta vía metabólica es la producción de glucógeno, la B. Es función del glucagón producir hipoglicemia, aumentar la secreción de insulina, producir hiperglicemia, aumentar IGF-1, aumentar GLP-1. El glucagón entonces es la principal hormona contrarreguladora para producir hiperglicemia, ¿no? La insulina es la que produce hipoglicemia. Es falso en relación al GLP-1, producido en las células del intestino delgado, verdadero. Estimula la secreción de insulina, verdadero. Es degradado por la enzima DPP4, verdadero. Aumenta el vaciamiento gástrico, falso. Disminuye el vaciamiento gástrico y también disminuye el apetito a nivel hipotalámico. La respuesta es la D. Son hormonas catabólicas excepto insulina, ¿no? Todas las demás son contrarreguladoras. La insulina es anabólica. Son funciones de la insulina excepto. Es una hormona anabólica, es hipoglicemiante, estimula la lipoproteína lipasa, disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol. ¿Es anabólica? Sí. ¿Es hipoglicemiante? También. ¿Estimula la lipoproteína lipasa? Sí. Esta enzima lipoproteína lipasa actúa en el metabolismo de los triglicéridos, ¿no? También va a disminuir a los triglicéridos. ¿Disminuye el colesterol? No. La insulina no tiene relación con los niveles de colesterol total. El metabolismo del colesterol es completamente diferente al metabolismo de la insulina, la glucosa y los triglicéridos.